Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad AFIT les da nuevamente la bienvenida al sexto evento de webinars que hemos dispuesto para discutir con expertos, docentes e investigadores de nuestros pregrados en Economía, en Finanzas, de las maestrías en Economía Aplicada, en Economía, de la maestría en Ciencias en Finanzas, de nuestra maestría en Administración Financiera e incluso de nuestro doctorado en Economía sobre temas económicos y financieros ante la coyuntura actual. Hoy estaremos entonces hablando de un tema bastante importante en términos financieros, principalmente durante estos tiempos de crisis cuando se hace tan importante tener una buena gestión de nuestras finanzas. Por eso, nuestros invitados expertos nos compartirán algunas recomendaciones y reflexiones sobre cambios y adaptaciones que debemos tener en cuenta para nuestras finanzas personales en medio de la coyuntura del COVID-19 y sobre la inclusión financiera en Colombia y en el mundo. ¿Cuál es el rol entonces? Es el rol que tienen entonces, por ejemplo, la tecnología, el gobierno, la alfabetización financiera en estos momentos? Para esto, nos acompañan hoy en este panel moderado por el profesor Raúl Cardona, jefe del pregrado de Finanzas de la Universidad AFIT, nuestro jefe del Departamento de Finanzas, Andrés Mora Cuarto, y la también profesora del Departamento de Finanzas, Pilar Álvarez Franco. Le recordamos a todos los asistentes que sus micrófonos en este momento se encuentran en silencio, y es por eso que la intervención se realizará a través del chat. Los invitamos a todos a dejar allí sus preguntas y nosotros trataremos de darles respuesta al final de la charla. Le damos paso entonces a Raúl, a Andrés y a Pilar y todos bienvenidos. Buenas tardes, agradecemos a todos los participantes su compañía en este programa, una vez más la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad de AFIT, reflexionando y proponiendo estrategias para los retos que todos enfrentamos con la situación de aislamiento social, de emergencia económica provocada por el COVID-19. El día de hoy es un tema bastante importante que nos ha venido dando a pensar que no solamente esta situación ha tocado a las empresas, el gobierno, las entidades territoriales, sino también a las personas. Y de esta manera, siempre hemos considerado que una adecuada gestión de los recursos financieros de la administración financiera nos toma mejor preparados cuando debemos enfrentar este tipo de situaciones que siempre van a estar presentes en nuestra vida, ya sea por los ciclos económicos o también por los procesos de distintas crisis que se generan en los mercados financieros, en las economías globales, por distintas situaciones y que todos habremos vivido en un momento determinado, unas con más fuerza, con mayor intensidad, otras con menos, pero esta que sí definitivamente es la mayor en los últimos 100 años y es un reto que está atravesando la humanidad, no solamente en el tema de salud, sino también en el económico y financiero. Por eso, la educación financiera se convirtió en un elemento muy importante considerado desde la OCDE, desde el Foro Económico Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y, por supuesto, instituciones como EAFIT que lo apoyamos para que las personas tengan más conocimientos, puedan realizar sus planes basados en pensamientos, en actitudes, cambios de comportamientos y en intenciones que realmente se conviertan en acciones. De allí que el conocer las finanzas, el tener capacidades financieras, nos da elementos para tener mejores planes de contingencia ante estas situaciones que enfrentamos. Igualmente también tenemos el tema de hoy, un tema totalmente relacionado, que es la inclusión financiera. Sabemos que en la medida en que más personas tengamos acceso al sistema financiero, a sus diferentes productos, a sus diferentes servicios de ahorro, de inversión, de crédito, también estaremos logrando en cierta medida suavizar estas crisis y tener las oportunidades para encontrar las mejores opciones, las mejores decisiones para salir avantes en estas crisis. De allí que estos dos temas han venido trabajándose en el país fuertemente. Desde el año 2006 empezó la política de inclusión financiera y que creó el programa de inversión El Banco de las Oportunidades, que crea las condiciones necesarias para promover el acceso al crédito y los demás servicios financieros. Adicionalmente, en el año 2014, el decreto 457 nos muestra
el sistema administrativo para la educación económica y financiera y da lineamientos para que las instituciones educativas, las entidades financieras y un comité también interinstitucional empiecen a trabajar con mucha más fuerza en la educación financiera, considerando que esta es fundamental competencia ciudadana para que todas las personas y familias administren mejor sus recursos. Y también tenemos el decreto 2338 del año 2015, que también crea la Comisión Intersectorial para la Inclusión Financiera. Todos estos mecanismos llamados de política económica, llamados de construcción de herramientas, de planificar lo que son los sistemas para promover la educación financiera, para promover la inclusión financiera, se han venido desarrollando hasta tal punto que hoy en día Colombia tiene un lugar muy destacado en las reformas que en este sentido ha desarrollado. Por eso entonces, para desarrollar el tema, iniciemos entonces con el profesor Andrés Mora, que nos va a presentar entonces la primera parte, las finanzas personales y los retos que tenemos ante esta situación del COVID-19. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Es para mí un gran placer acompañarlos hoy. Como lo dijo Raúl, agradezco además a los demás integrantes de la mesa, a Pili. Y es para nosotros en EAFID un placer estar tocando hoy un tema que realmente es de todos. Bien lo decía Raúl, fundamentalmente hemos estado leyendo muchísimo alrededor de las consecuencias de las empresas, distintas instituciones públicas y privadas, pero a los ciudadanos de a pie no podemos olvidarlos y en ese sentido pues hoy nos vamos a dedicar a hablar de dos temas que son bien interesantes en este sentido. Bueno, antes que nada, yo quiero comenzar resaltando un poco que es precisamente en estos momentos cuando la adecuada gestión de las finanzas personales pues toma un rol fundamental. De hecho, es importante en todas las etapas de la vida, pero se vuelve mucho más importante en momentos y en situaciones complejas y disruptivas como las que estamos viviendo ahorita con COVID-19, con cuarentena y con todos los efectos que esto nos trae. Así que, pues, es fundamental un primer llamado y en esas reflexiones que haremos, de hecho, el objetivo es hacer un muy buen inventario de todas aquellas, no solo recomendaciones, sino reflexiones en esta primera parte alrededor de las finanzas personales en medio de la crisis, entender la necesidad, pero además aprovechar para que hagamos cambios que no solamente ayudarán a sobrellevar la crisis, sino que además nos beneficiarán el resto de la vida. Y ese es, pues, como uno de los objetivos. Para comenzar, hay una primera pregunta que yo creo que es fundamental, que tenemos que hacernos todos, y es, no todos se van a ver afectados, por lo menos de la misma manera, financieramente con la crisis. Esto es fundamental que lo determinemos para cada miembro de la familia con ingresos. Es vital saber cómo la familia, como consecuencia de la afectación del ingreso de uno o varios miembros, va a verse afectada. ¿Esto qué implica? Que fundamentalmente tenemos tres grupos de posibles personas afectadas o no. El primero puede ser que si la entrada no depende de el que no se pueda llevar a cabo una actividad específica, si tenemos el privilegio de seguir trabajando desde casa, no que esto signifique que el trabajo disminuye, como claramente muchos de los que están conectados lo saben, pues es posible que el ingreso no se haya visto afectado, y ese es un primer grupo. Tenemos un segundo grupo, y es entender o saber si el ingreso no desapareció, pero sí disminuyó. No estamos pudiendo llevar a cabo el mismo número de consultorías, cirugías, casos locales no están operando por el sector en el que se desempeñan, etcétera, etcétera. Y el tercer grupo, que es el grupo más afectado, es que alguno de los miembros de la familia que perciba ingresos, pues tenga una entrada que sí dependa claramente de que pueda llevar a cabo una labor, de que pueda prestar un servicio específico, cumplir con un contrato, continuar con operaciones del emprendimiento, qué sé yo, tener abierto el local. Y en este sentido, pues, el tercer grupo es aquellos a los que el ingreso les desapareció temporalmente por completo. Bien, que ya entendiendo cómo es que se afectan los ingresos, pues hay un primer llamado, y yo diría que este es un llamado a la reflexión y a la solidaridad muy importante, porque he estado viendo en los últimos días personas tomando decisiones tal vez no perteneciendo a este grupo de más afectados. De allí que traigo esta pregunta para todos, astucia o solidaridad, y es más una invitación dentro de este inventario de reflexiones.
y es que si el ingreso no se ve afectado, pues yo hago una primera recomendación hoy para todos los conectados. No solamente por la salud financiera de cada uno, sino por bienestar social. No suspenda, no aplace, no difiera, no negocie sus obligaciones y sus gastos. Esto es fundamental y básicamente hay dos razones para esto. Pues la primera, hay un enorme riesgo de hacerlo, que demos destinos diferentes a los recursos que originalmente teníamos pensados para estas obligaciones o estas responsabilidades, y es posible que salgamos de la pandemia ya no con una crisis de salud, sino con una crisis financiera. Pero además el segundo es un llamado social, y es que no podemos olvidar que hay independientes, que tenemos emprendedores, arrendadores, instituciones que dependen de nuestros pagos para poder subsistir o incluso para pagarle a sus empleados y otros proveedores y mantener su negocio funcionando, mantener su empresa funcionando. Así que, pues, si alguno considera que es astuto, sin que se haya visto afectado en ingreso, el aplazar, negociar o posponer los pagos, es muy importante que entienda que está perjudicando a otras personas y que el comportamiento claramente, pues, lo que hace es afectar la situación. Digamos que ese como un primer llamado bastante importante. Muy bien, ahora, ¿qué sucede en cualquiera de los grupos? Es fundamental llevar a cabo una revisión del presupuesto personal o familiar, ¿vale? Cuando hablamos de llevar a cabo esta revisión del presupuesto, yo sé que debemos partir, y como seguramente lo veremos un poco más adelante en nuestra conversación de hoy, pues quisiéramos que la educación financiera en el país fuese mucho mayor, pero tenemos que partir de un supuesto, y es, hay muchas personas que pueden no tener el presupuesto personal o familiar, y esta invitación comienza para revisarlo, digamos, parte de la revisión. Desde no tenerlo, fundamental construirlo, y esto es lo antes posible, porque realmente esto es lo que nos permite un autodiagnóstico de cómo es que está nuestra situación para poder tomar decisiones y hacer recomposiciones. Y muy importante, que nos va a permitir reconocer las cuentas que tienen lugar a ser intervenidas. Ya voy a ampliar un poquito más sobre este tema de la intervención. Yo recomiendo además, al momento de agrupar los egresos, identificar cuáles de estos son fijos o variables, y además identificar cuáles son obligatorios, necesarios, u ocupan esos primeros lugares, digamos que están priorizados por nuestra familia, y cuáles son totalmente discrecionales. Entonces, esta elaboración de ese presupuesto personal y familiar, digamos que es un paso fundamental. Bien, concentrémonos ahora en los ajustes o las modificaciones. Y esto no depende de si el ingreso se vio afectado o no. Es claro que algunos de nuestros gastos, ahora que ya están consignados en nuestro presupuesto personal o familiar, disminuyen y otros gastos incrementan en medio de una crisis como la que se está presentando. Cada una de las crisis trae una afectación diferencial, digamos que un balance diferencial en cada uno de esas cuentas o de esos gastos. Sin embargo, hay que aclarar que algunos disminuyen. Yo voy a poner un ejemplo rápido. Pensemos en transporte, recreación, algunas compras, y otros aumentan. ¿Cuáles aumentan? También de manera muy rápida. Pensemos en mercado, energía, acueducto, alcantarillado, posiblemente suscripciones, solo para dar unos cuantos ejemplos. El tema es que debemos ajustarlos, pero ese ajuste tiene un propósito. Y es que cuando nosotros realizamos ese ajuste, lo que debemos verificar es si hay balance o no. Me explico. Que si el ahorro en algunos de los gastos es suficiente para cubrir el incremento en otros. ¿Por qué? Porque esto lo que nos va a decir es, se haya afectado o no el ingreso, este balance nos va a permitir conservar el manejo que traíamos, por lo menos en cuanto a flujo y no distribución de gastos. Ahora, hablamos un poco de los gastos, y dentro de la reflexión, pues consideraba yo que era muy importante el hablar un poco, por lo menos mencionar los gastos hormiga, porque creo que han sido vistos de manera negativa y hoy creo que tenemos una oportunidad. Muy rápidamente, sin detenernos, una definición muy breve de gastos hormiga, pues realmente son aquellos gastos, algunos dicen pequeños, no son tan pequeños sumados, del día a día de las personas y de las familias, que normalmente por su monto no se incluyen en el presupuesto personal o familiar, pero que por su frecuencia sí representan un gasto total importante que debe ser incluido. Algunos nos dicen, bueno, ¿y estos qué son? ¿Realmente qué pueden representar? Representan desde placeres, costumbres, vicios, cosas innecesarias, pero ojo, también pueden ser gastos a los que no estamos dispuestos a renunciar y que hacen parte de lo que en nuestra ecuación incorporamos como felicidad, pero que sí tienen que ser presupuestados. ¿Cuál es la reflexión en este punto de los gastos hormiga?
muchos de ellos desaparecen en cuarentena. Sé que ya estamos empezando a retornar de manera programada con los cuidados que se requiere. Hay sectores que están empezando a funcionar, muchas personas que no estaban trabajando ya están volviendo a trabajar. Sin embargo, hubo un periodo esencial en donde estos gastos hormiga pues deberían haber disminuido mucho, desaparecido. Por lo tanto, pues es un buen momento para establecer el monto. Y ojo, lo más importante, y son una fuente de ahorro en estos momentos. Esos son unos de los gastos que pudieran disminuir porque en teoría el dinero que estaba destinado para varios de estos gastos hormiga, pues tiende a sobrarnos. Bien, siguiendo con los temas importantes, ¿qué puede pasar? Aún habiendo tenido un balance entre los gastos que disminuyen y aquellos que aumentan, si el ingreso se nos afectó, estamos en déficit, ¿vale? Si el ingreso disminuyó o si el ingreso desapareció, estamos en déficit. ¿Y eso qué implica? Esto implica que pues no podremos cubrir como antes lo hacíamos todos nuestros gastos y es necesario que identifiquemos cuáles de esos gastos pueden aplazarse o incluso eliminarse. Sé que es una recomendación dura, pero temporalmente algunos de estos gastos podrían eliminarse. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que tengamos déficit. Repito, hay muchas personas cuyo ingreso se vio enormemente afectado, incluso suspendido. De allí que, ¿cuáles son las opciones que normalmente se presentan ante el déficit? De hecho, yo aquí en la presentación tenía planeadas dos, sin embargo voy a incluir una tercera. Una importantísima fuente de recursos cuando hay déficit debería ser el fondo de emergencias, imprevistos o también llamados por algunas personas o familias en reservas. Hay que aclarar que este fondo tendría que estar presente en cualquier plan financiero personal o familiar y que los aportes a este deben hacer parte de los gastos periódicos presupuestados y, como recomendación, con una prioridad importante. Ahora, ¿este fondo para qué nos va a servir? Pues nos va a servir para atender imprevistos pasajeros o para atender emergencias inesperadas como las que hoy nos convoca. Muchos me han preguntado, pero no hay que tener temor a utilizar estos recursos. De hecho, precisamente para estas situaciones fueron concebidos. En ese sentido, no hay que tener temor a utilizarlos. Y, de nuevo, si no tenemos fondo de emergencia, pues hay que llorar sobre la leche derramada. Creo que es uno de los aprendizajes fundamentales que tiene que quedarnos. Personas que tenían ingresos muy importantes que se suspendieron del todo y no tenían forma de cubrirlos ni siquiera para un mes. Hablando de los gastos, por supuesto. Muy bien, y nos queda una segunda salida, que es la salida de la financiación. En este tema de la salida de la financiación, yo quiero pues aclarar en este mensaje que no podemos permitir que la solución se nos convierta en una peor enfermedad. Es decir, una salida de financiación no puede ser simplemente cubrir los déficits rayando nuestra tarjeta de crédito a 36, 24, 12 cuotas con tasas de interés que saben ustedes son bastante altas, a pesar de que algunas entidades ya han dado alivios, porque una vez más saldríamos de la crisis con una peor crisis, saldríamos de la pandemia con una crisis financiera que se extendería en el tiempo. Entonces, cuando yo hablo de financiación, pues fundamentalmente quiero aclarar que debería ser formal, no informal. Cuando hablo de financiación informal estoy hablando desde el crédito gota a gota, paga diario, hasta la natillera, en algunos casos socialmente aceptada esta última, y haciendo referencia a la financiación formal, pero cuando hablo de la financiación formal, también quiero hacer una aclaración adicional, y es no escoger necesariamente las que se presentan como las más expeditas. De nuevo, porque son las que regularmente tienen una tasa alta de interés. Sobregiro, avance con la tarjeta de crédito, estas deberíamos evitarlas. Y en su reemplazo, pues mi muy respetuosa sugerencia es evaluar otras alternativas de financiación. También con entidades financieras, puede ser, con fondos, pero con tasas de interés mucho más manejables. Fondos de empleados, cooperativas, un crédito que es bastante interesante que tienen algunas empresas en convenio con entidades financieras, créditos de libranza, que nos podrían poner versus una tasa de tarjeta de crédito del 2 algo a tasas del 0.9 para algunos casos de créditos de libranza. Así que no es no utilizar la financiación como salida, sino utilizarla bien. Y no quería dejar de mencionar una tercera que les comenté, y es informarse sobre las diferentes medidas económicas, lo que hemos llamado alivios, salvavidas, alternativas que están siendo analizadas y anunciadas por el gobierno y otras entidades
que reconocemos como mecanismos de apoyo y que realmente pueden representar dos cosas. La primera, algún ingreso para ciertas personas, naturales o jurídicas, que nos pueden aliviar, o maniobrabilidad para obligaciones, ¿sí? Responsabilidades con entidades financieras, temas impositivos, incluso nómina. Es fundamental que hagamos esta revisión y que lo incorporemos como una posible tercera salida a esta disminución o afectación del ingreso. También muy importante, y esto lo voy a hacer muy breve para poder darle paso a Pilar, y es el aspecto emocional. Creo que ya todos lo vivimos, algunos llevamos ya un poco más de 2 meses en el encierro, claramente hay afectación, y en una crisis y las consecuencias de la misma, pues claramente afectan la forma en que tomamos decisiones, y una de las decisiones más comunes y frecuentes son las financieras. Y en ese sentido, pues, muchas de estas decisiones en medio de una crisis pueden tomarse irracionalmente, tal vez producto del miedo, producto de la ansiedad, producto de la angustia. Y una recomendación muy clara es evite compras compulsivas. Creo que esto ya todos lo vivimos y todavía no tenemos una explicación clara de la escasez del papel higiénico al comienzo de la pandemia, pero claramente hay muchas compras compulsivas que deberían evitarse porque también afectan nuestro presupuesto, sobre todo el proyectado. Y como estas coyunturas, les decía, pues pueden jugar con la mente de las personas, encontrar un balance muy importante entre no comprar cosas innecesarias a través de canales alternativos, como acabo de mencionar, pero entender que es posible que podamos apoyar a emprendedores y empresarios por estas nuevas vías. Creo que es factible ese balance. Bien, bien importante que hagamos un balance en estas decisiones financieras. Y hay algo que me ha parecido muy interesante en medio de esta crisis y que claramente pues, nos daría para un debate muchísimo mayor. Y es que todos muchos se concentran en los gastos, pero realmente las crisis y las grandes crisis históricamente, y esta creo que no es excepción, han sido también generadores o generadoras de creatividad. Y a pesar de que suene mucho a frase de cajón, pues pueden sacar lo mejor de las personas. Y hoy nos damos cuenta que independientes, pequeñas empresas medianas y aún grandes empresas están reinventándose, están pensando por fuera de la caja, han modificado su modelo de negocio, han cambiado la manera de generar ingresos y han cambiado los canales. Yo creo que esto es bien importante para aquellos a los que se afectó el ingreso, parcial o totalmente, preguntarnos sobre cómo estamos accediendo a dichos ingresos, cómo podríamos comercializar productos, prestar servicios, cómo pensar en alternativas diferentes para hacer lo que hacíamos antes de la cuarentena, que incluso, debo decirlo por conocimiento de causa, que algunas personas van a quedarse con estas modificaciones y que van a encontrar nuevas ideas de negocio y tal vez oportunidades que sean mejores que las anteriores. Entonces, debemos de nuevo pensar en generar ingresos de manera creativa, alternativas para lo que hacemos. Un tema que no se puede quedar por fuera, y tal vez estaré un minutito o dos más con ustedes, es el tema de las inversiones. Un llamado a la calma, ¿sí? Un llamado a la reflexión. Nos dimos cuenta en medio de la crisis que a través de redes salían mensajes que invitaban a algunas personas a liquidar rápidamente sus productos financieros, a sacar los dineros de las entidades financieras. Esto realmente afecta más al sistema financiero. Es fundamental entender que en crisis como estas hay volatilidad, y cuando hay volatilidad, todas las inversiones tienden a afectarse, algunas de ellas en el corto plazo. De hecho, vimos muchísima volatilidad al comienzo, luego vimos recuperación en algunas, pero también vimos personas que pues realmente lo que hicieron cuando salieron corriendo a liquidar algunas de las inversiones que tenían o algunos de los productos, lo único que hicieron fue materializar las pérdidas. Y se dieron cuenta, y esto fue un caso realmente muy sonado, que al terminar marzo, algunas de las alternativas que estaban presentando desvalorización por algunos días cerraron positivo. Entonces, antes de tomar una decisión, fundamental que analicemos cuál es el plazo de la inversión, cuál es el uso planeado de nuestros recursos, cuál es el objetivo, qué conocimiento tenemos sobre el producto, y además entender cuáles son los comportamientos de ese producto, entendidos en la volatilidad que genera una crisis como la actual. Por último, y esto puede sonar más romántico, pero creo que es bastante importante, y este es el llamado a la solidaridad que les hacía desde el principio, tal vez el llamado a la empatía. Si usted no está viendo que su ingreso se está afectando, si a usted no le hace falta nada, si tiene inversiones, si puede cubrir sus gastos, si tiene ahorros,
y a usted le nace y puede ayudar a las personas o familias, muchas que claramente sí están afectados, considérelo. Aclaro, ayudar no necesariamente implica regalar. Pensamos en las personas que nos prestaban servicios que teníamos ya presupuestados, que tenemos presupuestados y que ya no nos los están prestando. ¿De qué manera podríamos? Pensamos en aquellos negocios que visitábamos con frecuencia y que se encuentran cerrados, pero que muchos de ellos de manera creativa han tal vez pensado en bonos que les generen ingresos para que utilicemos los servicios en el futuro. Quiero cerrar con este importante llamado a la empatía, ese inventario, y pasarle la palabra a Pili para que tomemos el tema de la inclusión financiera y de la bancarización. Hola a todos, buenas tardes a Raúl, Andrés, que me están acompañando hoy en este panel, y a las personas que nos están viendo. Vamos a hablar entonces sobre la inclusión financiera. ¿Qué pasa? Perdón. Qué pena con ustedes, yo no sé qué pasa aquí, me estoy devolviendo en la presentación de Andrés. Perfecto. Entonces, antes de empezar, simplemente para delimitar un poco la confusión que muchas veces existe respecto a los términos de inclusión financiera, educación financiera, alfabetización financiera y finanzas personales, quisiera muy rápidamente puntualizar. Cuando hablamos de inclusión financiera nos estamos refiriendo básicamente a 4 conceptos fundamentales. Primero es el acceso, donde básicamente entendemos el acceso como la oferta que hace el sistema financiero de los diferentes productos y servicios que están, el uso, que en el uso ya hablamos más es de la profundización que hacen las personas de ese acceso que ya tienen al sistema financiero, la calidad en la cual básicamente encontramos una correspondencia, una transparencia entre los productos que se están ofreciendo desde el sistema financiero y las necesidades que tiene el consumidor financiero para poder hacer uso de esos productos, y finalmente el bienestar, entendido como el objetivo último de la inclusión financiera. Lo que queremos es que la inclusión financiera permita mejorar el bienestar económico de las personas y la calidad de vida de los individuos. En Colombia en general y en el mundo, los indicadores de inclusión financiera se refieren a la bancarización o a que las personas tengan un producto financiero formal con una entidad financiera. En el mundo, este dato del Global Findex de 2017 dice que el 69% de las personas en la población tienen al menos un producto formal con una institución financiera. Global Findex es un conjunto de datos muy amplio creado por el Banco Mundial, donde básicamente recoge los comportamientos principales asociados a pago, gestión de riesgos, etcétera, de la manera como las personas usan los productos financieros. Digamos que esta es la base de datos más completa que existe en este momento, que mapea 144 economías. Entonces, para esas 144 economías, el 69% de las personas tienen o usan una cuenta formal en el sistema financiero. En Colombia, el dato de inclusión financiera, que se mide de la misma manera, básicamente, de las personas que tienen un producto financiero, es 83.3%. Esta cifra es la última cifra del reporte de inclusión financiera que hace la Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de Colombia. Es un reporte trimestral que se hace, digamos, en el país. Por otro lado, el microscopio global de 2019, donde básicamente se resume o se agrupa cuál es el desarrollo que han tenido los diferentes países de las economías que se concentran en este análisis del microscopio global, que son 55, muestra que para Colombia, o que Colombia ocupa el primer lugar desde 2018 en comparación con otros países que de alguna manera están sujetas a estas mediciones de inclusión financiera. Básicamente, esta medición de microscopio global lo que dice es que Colombia ocupa el primer lugar en mediciones relacionadas con gobierno y apoyo de políticas, la estabilidad y la integridad, digamos, los productos y los puntos de venta que están siendo asequibles para que las personas lo puedan utilizar, la protección al consumidor, muy importante en Colombia, y la infraestructura, básicamente infraestructura relacionada con cajeros automáticos, corresponsales bancarios, terminales de pago, etcétera.
Entonces, Colombia ocupa este primer lugar en el microscopio global de 2019 y de alguna manera nos pone en un contexto favorable respecto a cómo deberíamos nosotros poder enfrentar la crisis en la que estamos en este momento. Sin embargo, es una cosa muy importante desde el punto de vista de la academia y de la investigación. La inclusión financiera no debería ser solo el tener acceso a un producto financiero. Si bien esa es la medida tradicional que se usa de inclusión financiera, digamos que hay un concepto un poco más avanzado relacionado con el uso y el acceso que se da a ese producto financiero. Entonces, las mediciones se complementan con información relacionada con respecto a las personas que ya tienen ese producto financiero, ¿qué otros productos adicionales tienen? En este caso, esas personas, digamos, alrededor del 80% de las personas que están bancarizadas en Colombia cuentan con al menos un producto de depósito activo. En Colombia, por preferencia, es la cuenta de ahorros, y cerca del 50% de esas personas cuentan con algún producto de crédito vigente en el sistema. Entonces, esa medida de la bancarización tiene que ir acompañada del acceso y el uso que las personas le dan a los productos adicionales que ofrece la banca tradicional. Por otro lado, entonces, en la situación en la que estamos enfrentando hoy, creo que es muy importante puntualizar lo siguiente, y es que si bien Colombia ha tenido avances en temas de inclusión financiera, avances reconocidos, digamos, dentro de las mediciones mundiales que tenemos, la pregunta que deberíamos estarnos haciendo hoy es, ¿las personas que están bancarizadas están pudiendo tener acceso a créditos para poder mitigar las crisis en las que estamos en este momento? Es decir, tener una cuenta en este momento representa para nosotros la posibilidad de ir al banco y tener un crédito. Y aquí es muy importante enmarcarlo y analizarlo desde tres perspectivas. ¿Qué rol juega el gobierno en este momento? ¿Cuál es el rol de la tecnología? Ahorita vamos a ver un poco que la tecnología de alguna manera es la que ha contribuido a que Colombia tenga estos buenos resultados en términos de inclusión financiera, y el rol de la alfabetización financiera. Entonces, en el rol del gobierno es muy importante analizar varios componentes. Lo primero son los programas sociales. Creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo importante. Para algunos puede ser tímido respecto a las necesidades que tiene la población, pero ha dispuesto de programas sociales, programas de transferencias condicionadas, etcétera, además de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor. Ingreso Solidario nace como un programa importante para que las personas más vulnerables que están en la base de la pirámide puedan de alguna manera contar con recursos que les permitan solventar la situación en la que estamos en este momento. Por otro lado, la transparencia de la información y la confianza en las instituciones es muy importante hoy en día. Si bien Colombia ha avanzado desde 2009 y 2010 en políticas de protección al consumidor y que las entidades financieras tengan que revelar más información respecto a las cláusulas o a las condiciones que tienen los productos financieros, todavía en las personas que no están muy educadas se siente la percepción de que no hay suficiente información revelada para poder tomar mejores decisiones financieras. Eso por un lado con respecto a la transparencia de la información. Por el otro es que Colombia también debe estarse adaptando a los riesgos cibernéticos que tenemos en este momento. Muchas de las transacciones se pueden estar haciendo por internet. En Colombia hemos tenido casos de suplante de identidad, phishing, etcétera, y esto hace parte como gobierno de poder garantizar la transparencia en la información y la confianza en las instituciones. Por otro lado, tenemos el fortalecimiento a programas de microcrédito y finanzas solidarias. Si bien el gobierno ha hecho un esfuerzo para imprimirle liquidez a la banca tradicional, llamémoslo así, a las cuales pueden acceder las personas que tengan un historial crediticio, que tengan la capacidad de endeudarse con la banca tradicional, creo que para las poblaciones más vulnerables, para las personas de a pie, la banca tradicional, así tengan un producto financiero con ellos, no necesariamente representa un alivio en este momento. Creo que los bancos, por su infraestructura de costos, de regulación, de riesgo, etcétera, no ven la persona de a pie o la población muy vulnerable como sujeta a otorgarle crédito. Es por esto que los programas de microfinanzas, de economía solidaria, las corporaciones de ahorro y crédito que atienden la base de la pirámide deberían tener incentivos de liquidez,
tales como los que tienen los bancos, para poder garantizar que estas entidades estén en capacidad de responder a la demanda que en este momento tienen esas personas de la base de la pirámide, para las cuales ni siquiera muchas veces sus ingresos se han visto reducidos, sino que sus ingresos se vieron eliminados completamente. Entonces estoy hablando de personas que pueden ser vendedores ambulantes, por ejemplo, personas que dependían de salir a la calle para poder recibir el ingreso del día a día. Del otro lado, entonces, el gobierno tiene de alguna manera una tarea importante, y es invertir en programas de educación financiera. Y más que programas de educación financiera, la importancia es desarrollar capacidades financieras en las personas. Entonces, no es solo dar cursos de economía y finanzas lo que nos va a llevar a que las personas estén en capacidad de salir de las crisis en este momento, es crear en las personas capacidades que los lleve a tomar buenas decisiones en términos de comportamientos financieros, actitudes financieras y conocimientos financieros, que las personas estén en capacidad de ser resilientes a la situación que estamos viviendo, no simplemente enfrentando esta situación tomando más créditos, por ejemplo, sino entendiendo que tenemos que estar preparados para situaciones que nos obligan de alguna manera a tener ahorros, saldos de emergencia o ahorros de emergencia que nos permitan solventar las situaciones que estamos viviendo en este momento. Entonces yo creo que el gobierno tiene estos, digamos que estos roles importantes para poder garantizar que inclusive las personas que están bancarizadas van a poder hacer un buen aprovechamiento de esa bancarización que tienen. Por otro lado está el rol de la tecnología, y aquí Colombia ha dado importantes avances en términos digamos, de la tecnología, de inclusión tecnológica. De acuerdo a las encuestas realizadas, el número de empresas que existen hoy fintech en Colombia son alrededor de 200 empresas. De acuerdo a Fintech Radar, que es publicado por Finovista, somos el tercer país que lidera la actividad de fintech en Latinoamérica, y se ha convertido quizá no tanto en uno de los competidores, sino en uno de los aliados de la banca tradicional, que le está permitiendo imprimir liquidez a la economía en diferentes aspectos. El primero es que están ayudando con la digitalización de los pagos para evitar la presencialidad física, muy importante en este momento, a través digamos, de este rol del dinero móvil, de la tecnología proveniente de estas fintechs, etcétera. Muchas personas van a poder hacer uso solo con su celular de abrir cuentas sin tener que ir a un banco, etcétera, poder acceder a los diferentes subsidios que está entregando el gobierno, que los está haciendo a través de, digamos, de las apps o las fintechs que ustedes pueden ver ahí. Esto evita que las personas tengan que desplazarse, por ejemplo, a un banco, a hacer una fila, etcétera, a esperar poder recibir estos subsidios o estos alivios que está dando el gobierno. Entonces, las fintech están ayudando a digitalizar ese proceso de pagos para evitar la presencialidad física, algo muy importante en este momento. Adicionalmente, es el rol de la tecnología o es el rol de esas fintech el que ha permitido también llegar a otorgar créditos digitales a la población que no está bancarizada. Entonces, el proceso de otorgación de crédito es distinto a la banca tradicional, y esto de alguna manera ha beneficiado a, digamos, empleadores independientes, profesionales independientes que tienen pequeñas unidades productivas o que simplemente necesitan créditos de consumo y que por su perfil de riesgo no son recibidos en la banca tradicional. Entonces, el rol de la tecnología básicamente en este caso es permitir el recaudo, tratar de eliminar el efectivo como medio de pago en Colombia. En Colombia el efectivo reina como medio principal de pago. La idea es que con el uso de la tecnología cada vez las personas hagan menos uso de ese efectivo y podamos usar los beneficios de las diferentes fintech, pasarelas de pago, etcétera, que están a disposición para que las personas no usemos tanto el efectivo en estos momentos donde no es lo más recomendado. Y si bien esto suena muy bonito y el rol de la tecnología suena muy bonito, muy importante, hemos hecho avances en inclusión financiera, es muy importante analizar para las personas, repito, del día a día, para las personas de a pie, qué tan difícil es la penetración del rol de la tecnología en su día a día.
Entonces existen grandes retos asociados con esto, básicamente el rol del Internet, por ejemplo, en Colombia, qué tan conectados estamos a Internet, hasta dónde está llegando esta comunicación en las zonas rurales, por ejemplo, qué tan buen uso pueden hacer de este tipo de cosas, y la educación, qué tanto hemos educado a la población para poder entender los diferentes beneficios que nos están ofreciendo estas plataformas digitales como medio de intercambio, como medio de pago, como medio de hacer transferencias, para utilizar el comercio. Algunas pasarelas de estas tienen comercio integrado, etcétera. Entonces es muy importante que, si bien la tecnología juega un rol, tenemos que educar a las personas para que hagan un mejor aprovechamiento de esa tecnología. Por otro lado está el rol de la educación financiera, y aquí sí es bien importante, porque realmente, repito, la bancarización y la inclusión de las personas es muy importante, pero si las personas no entienden cuál es el beneficio de esa bancarización, nos estamos simplemente quedando con que las personas tienen cuentas, pero no están sabiendo cómo usar esas cuentas, o inclusive si tienen la cuenta, no es el banco en el que tiene la cuenta el que le va a permitir acceder al crédito cuando las personas realmente lo necesitan. Entonces yo creo que el rol de la educación financiera es fundamental en situaciones como estas. Son uno de los aprendizajes sobre los cuales tenemos que ahondar más adelante, relacionados con, por ejemplo, de qué manera la bancarización ayuda al empoderamiento y a la resiliencia financiera. Son los bancos realmente los que están permitiendo que las personas puedan acceder a créditos en este momento, cuando más la gente tiene dificultades para poder acceder a esos créditos, y de qué manera la inclusión financiera mejora las capacidades de la población. Entonces aquí es muy importante entender que todos los programas de inclusión financiera deberían ir acompañados de un programa de educación financiera o de capacitación financiera. Enseñarle a las personas cuáles son los beneficios de estar bancarizado, de poder formalizar, por ejemplo, su negocio, de poder realizar todas sus transacciones a través del sistema financiero, tiene unas ventajas muy importantes. Sin embargo, ¿cuáles son las barreras que encontramos nosotros en este momento? Y de acuerdo al gráfico que ustedes pueden ver acá, que es un gráfico que se toma de la encuesta de demanda hecha por Banca de las Oportunidades, todavía para las personas es difícil reconocer que necesitan, por ejemplo, el tener una cuenta a través de un banco formal. A las personas les cuesta, las personas muchas veces no entienden cuáles son los productos que necesitan, o si los entienden, no saben que existen, o si saben que existen y los entienden, muchas veces no tienen acceso a ellos. Entonces, por eso el rol de la educación financiera es tan importante en estos programas de inclusión financiera. Se busca entonces que los programas de inclusión financiera se traduzcan en mejorar las capacidades financieras de las personas y básicamente les permitan mejorar sus hábitos de consumo, la manera de ahorrar, contraer crédito de una manera responsable y sostenible. Ahorita Andrés lo mencionaba y es muy importante. La única solución que tenemos hoy no es simplemente ir a acudir al crédito, si usted no tiene claro cómo va a ser sus flujos de caja en el futuro y si usted no tiene claro cuáles son los ingresos que usted va a poder recibir en el muy corto plazo. Entonces, estas iniciativas de que haya una inclusión financiera propuesta con una política o con un diseño de estrategia de educación financiera toma suma relevancia hoy en el país, para que además las personas les enseñemos y estén digamos, menos dispuestas a cada vez estar recibiendo más ayudas del gobierno, sino que los ayudemos a ser resilientes y a planear para este tipo de situaciones como la que estamos enfrentando hoy. Por otro lado, entonces, en esta presentación quisimos dedicarle un corto espacio a esta iniciativa de inclusión financiera que se da aquí en la ciudad de Medellín. Es el caso de Bancuadra. Bancuadra es un programa creado por la Alcaldía de Medellín en 2016, y lo que hace Bancuadra es otorgarle crédito a las personas más vulnerables de la comuna de Medellín. Son créditos de consumo. En algunos de ellos pueden ser créditos para unidades productivas, y básicamente lo que hace Bancuadra es otorgarle crédito a estas personas de estas poblaciones vulnerables con el fin de que no acudan a un sistema
o un mecanismo de financiamiento que es mucho más costoso y que es muy, digamos, muy usado en nuestro medio, y es el caso del gota a gota o el pagadiario. Entonces, Bancuadra crea un programa a través de la filosofía del group lending, donde se reúnen varias personas y la idea es que se otorgue un crédito a cada persona, pero el único colateral que se exige es el respaldo que se da entre las personas, amigos o vecinos que conforman esa red. Los pagos se hacen de manera semanal porque entendemos que para la inclusión financiera es importante entender cuáles son de alguna manera las dinámicas o los mecanismos de pago que tienen estas personas. Entonces, Bancuadra entiende que el crédito a la población más vulnerable tiene que hacerse bajo unos mecanismos que se ajusten a las necesidades de la población vulnerable, en el cual las personas viven del día a día y por lo tanto el pago o el recaudo de esos créditos no puede hacerse al mes, porque entonces las personas ya se han gastado toda, digamos, se han gastado toda la plata. Entonces, Bancuadra existe bajo el mecanismo de que hace préstamos pequeños de consumo de unidades productivas a unas redes de personas que entre ellas mismas son el colateral, y básicamente el principal objetivo de este programa de inclusión financiera es que las personas no acudan al pagadiario, porque el pagadiario lo que hace cada vez más es volver más pobre a esas personas que son tan vulnerables y que realmente viven, digámoslo, con el día a día. Una de las virtudes de este programa, y esa es la razón por la cual la traemos hoy aquí, es porque la inclusión financiera se hace con alfabetización financiera. A esas personas se les dan unas capacitaciones donde se les refuerza la importancia del ahorro, la importancia de tener un seguro, la importancia de hacer un presupuesto, la importancia de consumir responsablemente. Y cuando las personas sienten que hay una vinculación, que hay una, digamos, que es relevante la información que se le está dando, que es oportuna la información que se le está dando, que usted le entregan el crédito y le están enseñando de qué manera lo debe de pagar, cómo lo debe utilizar, etcétera. Hay no solo inclusión financiera, sino que además hay educación financiera, que en teoría nos permitiría que estas personas que pasan por el programa puedan luego pasar al sistema formal, que en muchos casos, por la situación, digamos, de que no tienen un colateral para aplicar a un crédito, no tienen historial crediticio, etcétera, no tienen la posibilidad de acceder al sistema financiero formal. Entonces, nosotros en la Universidad de AFID realizamos una evaluación de impacto del programa Bancuadra y nos dimos cuenta que el programa en su diseño logra unos impactos importantes relacionados con que las personas reducen el tener que acudir a créditos pagadiarios, aumenta la probabilidad de que las personas ahorren en un 57%, aumenta también la seguridad alimentaria de los beneficiarios del programa. Muchas de las personas que están en el programa son digámoslo así, profesionales independientes, algunos ni siquiera son profesionales, son personas que tienen sus unidades productivas, y el programa ha contribuido significativamente a que estas personas vuelvan su unidad productiva mucho más productiva a través de la inversión en capital de trabajo proveniente de los créditos que estamos otorgando en el programa de Bancuadra. Y finalmente, Bancuadra aumenta la probabilidad de que las personas sientan que han mejorado sus condiciones económicas. Entonces, un programa de inclusión financiera, repito, y es el mensaje más importante, creo, de hoy, es que los gobiernos tenemos que hacer un esfuerzo importante en que la inclusión financiera vaya acompañada de una educación financiera o alfabetización financiera, de tal manera que las personas hagan un tránsito natural entre lo que realmente necesitan en términos de consumo, ahorro, crédito, etcétera, y lo puedan acceder. Finalmente, como recomendaciones digamos, oportunidades y retos que tenemos respecto al tema de inclusión financiera y alfabetización financiera, creo que en Colombia hemos hecho unos avances importantes en la oferta de productos financieros, y eso nos ha permitido llegar con los alivios que está dando el gobierno a las poblaciones más vulnerables. Eso ha facilitado de alguna manera que esas personas puedan tener acceso a estos créditos. Creo que es importante
que las personas que ahora estamos bancarizando, a las cuales les estamos abriendo un producto para poder que tengan acceso a esos alivios del gobierno, les sigamos un seguimiento para que puedan hacer una mayor profundización financiera y no simplemente se queden que bancarizamos a muchas personas, pero luego esa cuenta se vuelve inactiva o la persona definitivamente no la vuelve a usar porque no conoce los beneficios de usar esa cuenta o porque es muy costoso, por ejemplo, acceder al portafolio de opciones que el banco le puede ofrecer en términos de cuentas, créditos, etcétera. Creo que es importante que en Colombia volvamos a dar una discusión sobre el fortalecimiento digamos, de la formalidad. O sea, hay que crear incentivos para que la formalidad sea menos costosa, para que las personas estén más dispuestas a intercambiar el efectivo y a usar más los medios digitales como el principal medio de pago. También creo que es importante el fortalecimiento del microcrédito, como lo decía ahorita, creo que esas corporaciones, esas cooperativas, esas iniciativas de programas que atienden la base de la pirámide son las que más logran una inclusión financiera de las personas porque están entendiendo realmente cuáles son esas necesidades que tienen las personas. Por otro lado, creo que la única solución para atender esta emergencia o en general las emergencias no es solo acudir a crédito. Creo que el rol, y aquí es un poco el mensaje del rol, es eduquemos a la gente, desarrollemos en la gente capacidades financieras que les permita entender cuál es la mejor manera de sortear las situaciones en las que estamos en este momento. Acceder al crédito para una persona puede ser difícil, puede ser costoso, puede ser inclusive más contraproducente en la situación en la que estamos en este momento. Hay quienes definitivamente es la única manera que tienen para sobrevivir, pero por eso estas son algunas lecciones aprendidas de lo que debemos hacer y la manera como debemos estar educando la población. Finalmente, creo que es importante, hay retos importantes relacionados en la banca, más que todo, con el aprovechamiento de toda la información transaccional de los pagos, recaudos, etcétera, que se están haciendo desde la telefonía móvil y demás, para poder reducir un poco la asimetría de información que hay en los bancos y quizá abrirle un poco más el espacio a las personas que todavía no están pudiendo ser bancarizadas. Y finalmente, crear modelos alternativos de riesgo de crédito que les permitan a las personas más vulnerables poder acceder al sistema. No solo que el modelo de riesgo de crédito sea el tradicional, basado en el historial crediticio, sino que de acuerdo a otros modelos predictivos, de alguna manera los bancos estén en capacidad de analizar el riesgo de crédito de las personas. Yo creo que con eso termino aquí, me pasé unos minutos, le doy la palabra entonces a nuestro moderador. Pili, muchas gracias. Vamos a hacer, son muchas las preguntas. Raúl va a hacer la conclusión en un minuto, pero vamos a aprovechar para hacer las preguntas, dado que tengo otro webinar a las 6. Vane. Claro que sí. Tenemos una pregunta dirigida para Andrés, la realiza Valeria Gallego, y ella nos pregunta, para la construcción del fondo de emergencias, ¿se recomienda tener en cuenta algún porcentaje en específico de los ingresos que se han obtenido? Por ejemplo, algo como la regla de 20-50-30, donde se debería ahorrar el 20%. Mil gracias, Vane. Y esto lo complemento porque varias personas hacían preguntas del fondo de emergencia. Alguna de ellas decía liquidar el inmobiliario, algunas decía de cuántos meses. Realmente, a mí particularmente, y ahora tal vez mis compañeros de mesa podrán complementarme, pero nunca me han gustado las recetas. ¿Por qué, hombre? Porque pedir a una persona que se gane un salario mínimo, que tiene que mandar al fondo de emergencia el 10% de su ingreso cuando difícilmente puede vivir con el mínimo es complejo. De allí que yo lo que invito a las personas siempre es a que determinen esto en tiempo y en monto, dependiendo de la volatilidad o de qué tan en riesgo estén sus ingresos. Hombre, una familia en donde los dos tengan un trabajo estable, en una empresa estable, con contrato a término indefinido, con un salario fijo, necesitan un fondo de emergencia menor que aquellos en donde uno o los dos son independientes. Entonces, en ese sentido, pues no me gustan mucho las recetas. De hecho, en la mayoría de textos hablan de un 10%. Yo no he podido entender si eso viene del diezmo, de dónde viene, pero realmente es dependiendo de qué tan variable sea su ingreso. Estoy seguro que Raúl va a tomar ahorita un poco más adelante esta misma pregunta. Complementando, nos decían que si el fondo de emergencia incluye fondo inmobiliario, una recomendación, el fondo de emergencia no debería estar invertido en activos de largo plazo, porque estos son más difíciles de liquidar.
El fondo de emergencia es aquel que yo pueda utilizar casi de inmediato, un fondo de inversión colectiva a la vista, algo que sin dejar de generar algo de rentabilidad sea liquidable fácilmente. Y no, con esa van esas dos. Si quieres procedamos con las otras dos, que tuvimos tantas preguntas que la selección fue compleja. Claro que sí. Por último, no sé si quieres ahondar un poco con el tema de Nicolás Romero. Nos pregunta el periodo óptimo para cubrir los fondos de emergencias. No, Van, eso es lo que te decía, que realmente depende pues de la variabilidad del ingreso. Perfecto. Ahora continuamos con el profesor Raúl. No sé si quiere complementar. Vale. Claro que sí. Sí, discúlpame, no. Si quieres, ven que voy a muy rápidamente responder las otras dos preguntas que estaban aquí, que habíamos clasificado. Nos pregunta Juan Daniel qué hacer con las cesantías y nos hace una pregunta muy, muy interesante. Esta por nada del mundo quise saltármela porque nos dice, tenía planeado pagar la matrícula con las cesantías y debido a la situación se ha disminuido sustancialmente el dinero ahorrado. Les contaba que hay algunas alternativas de inversión que efectivamente son volátiles. Sin embargo, esto tanto para personas como para empresas. Tenemos que tener cuidado cuáles son los gastos o las inversiones que vamos a tocar, porque si nos metemos en algunas que sean estratégicas, claramente lo que estamos tocando es el futuro a mucho más largo plazo. Daniel, claro que te recomiendo que las utilices y claro que paga la matrícula. De hecho, la inversión en educación, yo siempre digo en mis conferencias cuando hablo de este tema, que tiene una rentabilidad infinita. Para nada vayas a afectar lo que a ti te va a generar ingresos de manera permanente e incrementales en el tiempo. Entonces, a pesar de que esto se haya afectado, mi recomendación directa es, por supuesto, no pares tus planes de estudio, no pares lo que estás haciendo y utiliza estos recursos. Y me preguntaba, esto es Wilmar Mejía, hablaba de los fondos de empleados como una opción para cubrir un posible déficit. ¿Cuál sería su recomendación entre realizar un préstamo en esta entidad o retirar parte del ahorro y por qué? La respuesta es mucho más sencilla de lo que mucha gente se imagina. Es muy fácil. Hay que pensar en cuál es la rentabilidad que históricamente ha estado exhibiendo ese fondo de empleados. Si el fondo de empleados ha estado exhibiendo una rentabilidad, pongo un ejemplo cualquiera, del 8%, yo tengo recursos en el fondo. Y si me endeudo con el fondo, el costo es del 12%, pues para nada tiene sentido, teniendo recursos rentando al 8, endeudarme al 12. Conclusión, comparen la rentabilidad que ha venido exhibiendo el fondo de empleados con el costo de endeudarse en dicho fondo. Si el costo de endeudarse es mayor, pueden utilizar los recursos. Si el costo de endeudarse es menor que la rentabilidad producida, dejen los recursos en el fondo y endeúdese a una tasa más baja. Muchas gracias, Vane. Yo debo excusarme, me retiro para otro webinar en 3 minutos, pero los dejo en muy buena compañía con Pilar y con Raúl. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta dirigida a la profesora Pilar. La realiza Daniel Ramírez y Daniel nos pregunta, ¿qué opinión tienen sobre los programas de bolsillo que ofrecen algunos bancos? ¿Los recomiendan? ¿Así se genera un valor adicional? Bueno, Daniel, muy interesante la pregunta. Yo creo que definitivamente todos los mecanismos que nos permitan a nosotros organizar nuestros ingresos y nuestros recursos van a ser valiosos en este momento. Cuando te refieres, pues los programas de bolsillo, si lo estoy bien entendiendo bien, o esos bolsillos son, digamos, los recursos que nosotros destinamos aparte con el fin de que no se mezclen con los recursos que nosotros utilizamos para nuestros pagos normales. Espero que esa sea la pregunta que me estás haciendo y la respuesta muy concreta es, todos esos mecanismos que digamos, tenemos disponibles a través de las diferentes portales que tienen los bancos, en el caso, por ejemplo, de los bolsillos, lo que nos están permitiendo a las personas es hacer más organizados digamos, en nuestro presupuesto, en nuestro consumo, en nuestros gastos, etcétera, y creo que son una alternativa muy valiosa, más en este momento cuando las personas estamos enfrentándonos a dificultades de que, repito, nuestros ingresos se van a ver reducidos, etcétera, pero sin embargo tenemos que tener un ahorro o un fondo de emergencia, y ese es el llamado que nosotros hacemos desde la academia, tener unos ahorros, un bolsillo que nos permita de alguna manera mitigar los choques que tenemos al ingreso o a la reducción del ingreso, como lo que nos está pasando en este momento. Gracias, profesora Pilar. Nos pregunta Santiago Cárdenas, no sé si el profesor Raúl y la profesora Pilar nos pueden dar la respuesta, y dice, ¿qué consideraciones debemos tener en cuenta para tomar decisiones de asegurabilidad en este contexto?
A ver, si quieren, empiezo yo, Pilar me complementa. En todos los contextos, una de las decisiones importantes en las finanzas personales es la previsión y debemos tener entonces cubiertos contra diferentes acontecimientos negativos que podamos tener, así como cubrimos el carro, un apartamento, la vida, también los seguros de educación son siempre importantes. Obviamente, en una situación de dificultad económica quizás serán los gastos que algunas personas, como decía Andrés, tipo o de los que ya no tienen en este momento ingresos y están en la espera de un nuevo trabajo, de que la empresa abra, pues habrá que mirar gastos discrecionales y en algunos de ellos de pronto tratar de revisar cuáles se pueden dar espera, pero indudablemente los seguros es algo que es fundamental tenerlos y que como es en el momento en que tenemos el siniestro, que tenemos las dificultades, allí van a estar para apoyarnos. Perfecto, muchas gracias, profesor Raúl. Adicionalmente, pregunta Paula Zapata, nos dice, ¿qué ideas se pueden usar como un negocio de contingencia o de apoyo para nivelar las finanzas familiares, si ya hay un desbalance importante en ingresos? Raúl, empiezas tú. Ok, listo. Emprendedor. Gracias. Bueno, esta época es una época de una gran, como se dice, reinvención. Todas las empresas, pero también las personas deben estar reinventándose en este momento para tratar de analizar cómo poder compensar los ingresos que se han perdido en una forma temporal o definitiva. Y de allí que el surgir entonces opciones de negocio, como se están dando tantos hoy en día, en el surgimiento, o más bien no el surgimiento, en el crecimiento explosivo que han venido teniendo las ventas e-commerce, las ventas en línea, los distintos servicios en línea, vale la pena entonces aprovechar ese tipo de actividades que puedan ofrecer las capacidades que una persona tiene, sus conocimientos, sus experiencias, y hacer todo un plan en este momento empresarial, como cualquier emprendedor, de tener cuál va a ser mi negocio, en qué cliente me voy a enfocar, cómo va a ser un buen plan de mercadeo, cómo va a ser mercadeo digital, cómo vamos a aprender de eso en una primera instancia y luego empezar entonces a canalizarlo en las diferentes redes para que podamos darnos a conocer y poder entonces empezar a tener unos ingresos que provengan de esas capacidades. Igualmente también están las opciones de emprendimiento que en algún momento hayamos tenido por ahí guardadas y que vale la pena cuando tenemos tiempo de revisarlas y de diseñarlas para que podamos empezar a implementarlas, dado que cuando hablamos de la situación empleo o emprendimiento, muchas veces privilegiamos la de estar empleados porque es un ingreso seguro, porque es mejor la plática fija, pero también siempre estamos con el tema de qué bueno poder emprender, pero es que no tengo tiempo. Entonces, en este momento, con seguridad que muchas de esas ideas que han estado guardadas en espera de poderlas poner en práctica, de evaluarlas, de analizarlas y de ponerlas a funcionar, es un momento muy adecuado. Bueno, y para completar un poco lo que dice Raúl, yo creo que en este momento todas las ideas de reinversión, de disrupción, etcétera, que le permitan a esos profesionales independientes generar ingresos adicionales son bienvenidas. El llamado más importante, aunque entiendo la contingencia en la que estamos, es a no mezclar las finanzas del negocio con las finanzas personales. Esto es una mezcla peligrosa cuando no estamos en la capacidad de garantizar cuáles son los ingresos que realmente vienen del negocio, ¿cierto? Y cuáles son del negocio los ingresos que me deberían corresponder a mí, en términos de salario, o a mi familia, si es que tenemos una empresa familiar. Entonces, digamos, hacer una muy buena planeación desde hasta dónde llegan mis finanzas personales y cuáles son mis finanzas de negocio para poder solventar mejor, digamos, las dificultades que vayan a enfrentar en esa nueva decisión de generación de ingresos nuevos o adicionales. Perfecto, muchas gracias. Y para finalizar, nos pregunta entonces Tomás Ortiz. Nos dice, ¿qué impacto se tiene previsto a la creciente inclusión financiera en caso de que se llegue a aprobar el proyecto de ley de borrón y cuenta nueva? Raúl, empiezas tú. Ok, este proyecto ya pasó un tercer debate y ya está próximo a aprobarse. De hecho, el gobierno ya ha definido que lo firmaría también en el caso de pasar a todo el proceso.
Y básicamente, pues es la piedra en el zapato para muchas personas que por cualquier situación han incumplido el pago de sus obligaciones financieras. Con esta ley se permite entonces, inicialmente se había definido 6 meses, ya con esta situación del COVID-19, ante estas contingencias se dice, no, pues 6 meses todavía no vamos a poder ver el resurgimiento de la economía, que crezca, que se empiece a normalizar, entonces se amplió a 1 año, y le daría a las personas la oportunidad de ponerse a paz y salvo en ese año para que empiece entonces a tener la posibilidad de abrir sus créditos, de tener opciones de financiamiento, como nos mencionaba la profesora Pilar. En la medida en que tenemos financiamiento, vamos a tener mejores oportunidades de no tener créditos costosos, de tener créditos del sistema financiero, de ser parte del sistema financiero, y de allí que muchas personas que en ese momento es su situación, van a poder entonces entrar a ponerse al día en algo que para también muchos es inconveniente, porque para muchas personas el dilema está en que, porque hay que privilegiar a quienes se han atrasado. Yo creo que en la medida en que se hace el esfuerzo de sentarse con una institución financiera, de replantear los pagos, de ponerse al día, de que me den un poco más de tiempo, que no sea en la primera llamada que me estén registrando en una lista negra, sino que sean unos procesos más coherentes, más estructurados, que realmente la persona finalmente, si no tiene el tiempo, se comunique, haga los procesos de negociación. Los bancos están abiertos a escuchar las personas, a redefinir, a refinanciarlas, incluso una institución a otra. Pues en esa medida, entonces, en lo posible, cuando se puedan mejorar estos sistemas de información crediticia, van a ser convenientes para muchas personas. La mayoría apuntaríamos a que esto facilitaría el crédito en el futuro y que hubiera un crecimiento de crédito mayor. Bueno, yo estoy de acuerdo con Raúl. Yo creo que habría que abordarlo desde dos perspectivas. La primera era la que yo abordaba ahorita, de la simetría de información. Yo creo que se llame borrón y cuenta nueva, es importante para el sistema conocer cuáles fueron las personas que en algún momento no estuvieron en capacidad de hacerle frente a sus pagos, independientemente de la situación que hayan tenido. Pero por el otro lado también creo que es importante, y más en estos momentos, justo se dio en este momento, el tema de la inclusión, y es entender cuál es el contexto en el que estamos y por qué las personas necesitan de alguna manera tener acceso al crédito. Entonces ha sido un debate muy controversial. Hay personas que dicen no debería ser así, hay otras que dicen por temas de inclusión es importante de alguna manera poder volver digamos, a otorgarle crédito o liquidez a esas personas que la están necesitando. Pero repito, el tema de la información, de que de alguna manera o en algún momento esas personas no pudieron estar en capacidad de hacer esos pagos, creo que es importante para poder que en el futuro se tomen mejores decisiones financieras relacionadas con la capacidad de pago que tienen las personas. Ahorita yo lo decía, creo que un reto de inclusión financiera en la banca tradicional es que de alguna manera se replanteen las maneras como se está evaluando el riesgo de crédito de las personas. No es suficiente con el historial crediticio. También hay muchas otras consideraciones importantes hoy en día, cada vez, para el tema de decisiones financieras, inclusión financiera, capacidades financieras. Vemos el rol que juegan, por ejemplo, las decisiones del comportamiento, como la manera como las personas se comportan, lo que consumen, lo que hablan, dónde se desplazan, etcétera. Son patrones que terminan determinando las acciones financieras que toman las personas. Entonces, creo que modelos un poquito más complejos, mucho más predictivos, no solo basado en la información del historial crediticio de las personas, es un llamado para que los bancos empecemos, y en general la academia, empecemos a pensar en modelos de riesgo de crédito mucho más incluyentes, que no solo se basan en la capacidad de pago que tienen las personas basadas en su historial crediticio. Profesora Pilar, muchas gracias. Profesor Raúl nos quería complementar un poco acerca de lo que nos compartía Andrés sobre las preguntas realizadas. Sí, gracias. Andrés me ha pedido el favor de que complementara un poco la pregunta de Nicolás sobre cuánto tiempo ya él la respondió. No hay reglas realmente ni porcentajes. Lo que sí sabemos que cada vez se demuestra pues, que es difícil tener una cifra concreta. Por ejemplo, se ha hablado de 6 meses de recursos de contingencia, y en este momento, como una de las preguntas que veíamos también allí, que no vamos a alcanzar a responder por el tiempo,
¿Cuándo se va a recuperar la economía? Todos sabemos que hay 3 posibles escenarios en una recuperación que ya puede empezar a decirse gradual y va subiendo, que se demore 4 o 6 meses y vaya haciéndolo, digámoslo, lentamente. Otra que realmente puede ser más demorada en forma de U, donde se queda la economía muy difícil por la gradualidad de los negocios en entrar en actividad, por el número de personas que van a poder ir a trabajar, por las personas los negocios que van a cerrar, que no van a poder abrir nuevamente mucho tiempo, y por aquellas personas que se quedan sin trabajo. Entonces, esto puede tomar ya 8 meses, 12 meses, e incluso hay algunos que hablan de 1 año, año y medio, 2 años para salir de una crisis de este tipo. Entonces, tener fondos para poder retirar en estos, digamos, en fondos de inversión, en carteras colectivas, incluso la pregunta que hacían del fondo de empleados, yo empezaría por esta última. Todos los fondos de inversión están estructurados de una manera que el recurso que tiene se divide en el valor de una unidad que empezó, y cada periodo se van actualizando el valor de la unidad de acuerdo a los recursos que hay y a los rendimientos que van logrando. El aumento de esa unidad genera una valorización, y es lo que esperaríamos los inversionistas, que haya un aumento y una rentabilidad. Cuando los mercados financieros se caen por estas situaciones de la economía que estamos atravesando, entonces las unidades van a perder valor, y habría que hacer también la cuenta que hay fondos que pierden más valor, como son aquellos de largo plazo, como son las acciones, que si yo las tuviera que salir a liquidar para poder entonces sufragar 6 meses de gastos, pues me voy a dar una pela, digámoslo así, entre comillas, porque voy a realizar las pérdidas. Mientras que, como decía Andrés, si tenemos la opción de dejar estas inversiones de largo plazo y no tuviéramos que retirarlas, pues esas pérdidas no las veríamos. Entonces, por eso es muy importante hacer el análisis de cuál es el valor de la unidad en este momento, cuánto ha perdido esa unidad, porque sí podemos decir que, nuevamente, como ocurren con estas crisis económicas, los mercados financieros vuelven y se recuperan, y volvemos a tener los precios y los valores de unidades. Si esa caída yo la puedo percibir como una posibilidad de aumento y dejar esos recursos allí y conseguir un crédito a las condiciones favorables que hoy se están dando en el sistema financiero para poder enfrentar esta crisis de liquidez, entonces posiblemente sería también una buena opción tener un crédito mientras las unidades se recuperan. Y por el otro lado están los fondos inmobiliarios. También los fondos inmobiliarios es una situación muy similar, es una inversión de largo plazo. En este momento la propiedad raíz tiene dificultades de movimientos por el aislamiento, pocos negocios están haciendo, con la economía aporreada, el crecimiento de las transacciones en propiedad raíz y en inmuebles va a ser lenta. Entonces estos fondos también pueden desvalorizarse, de allí que es importante considerar opciones de financiamiento y el potencial que tenga mi inversión de que vuelva a valorizarse a los precios que teníamos antes de la pandemia. Perfecto, muchas gracias, profesor Raúl. Con esto damos por finalizado este evento. Gracias a los panelistas, gracias a los asistentes. Los invitamos entonces a todos a estar conectados en nuestros próximos webinars. El primero será el día de mañana, jueves 28 de mayo a las 3 p.m., donde estaremos hablando sobre el servicio de policía y seguridad ciudadana en la crisis sanitaria en Colombia. Y el segundo webinar que tendremos próximo es el miércoles 3 de junio, donde estaremos hablando de políticas de protección al empleo y el COVID-19. Los esperamos a todos y muchas gracias por asistir. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Pilar. Gracias, profesor Andrés, Vanessa, y a todo el equipo de la Escuela de Economía y Finanzas. Que estén muy bien. Gracias por la invitación. Feliz tarde. Lo mismo.